Hola, en este video vamos a calcular un techo de madera típico de colegios, pero el procedimiento se puede extender a muchos otros casos. El diseño es iterativo, trataremos de seguir el siguiente orden hasta satisfacer todos los requisitos. Tenemos una primera etapa de planeación y análisis y otra etapa de diseño propiamente dicho. El techo de madera que estudiaremos será utilizado para cubrir la siguiente área. Observamos que existen 16.55 metros entre tímpanos con un ancho de 9.80 metros y además tenemos volados laterales de 0.60 metros. Vemos en la elevación que el tijeral no es simétrico y en el lado más corto tiene 30% de pendiente. Generalidades. En cuanto a la normativa, vamos a hacer referencia al manual de diseño para maderas del grupo andino y a la norma peruana E010. Lo primero que destacamos es este párrafo que nos deja el análisis a criterio del proyectista, por lo que ustedes pueden cambiar algún criterio aquí mostrado. En cuanto al método de diseño, la norma indica que se hace para cargas de servicio por el método de esfuerzos admisibles. La madera se clasifica en tres grupos según su densidad básica. Yo usaré madera tornillo, que según el manual de especies maderables tiene una densidad de 0,45. Entonces pertenece al grupo C. Para las estructuras ligeras generalmente se usa maderas del grupo C, que tienen estas propiedades mecánicas. Otro punto a tener en cuenta es que según el manual de diseño para madera, por razones de corte, cepillado y contracción por secado, se deben considerar como medidas finales las que se muestran en este cuadro, es decir, aproximadamente un rebajo de 1 centímetro tanto en alto como en ancho. En la norma peruana E010 hay algunas referencias a esto. Por ejemplo, en este numeral se habla de una pieza de dimensiones de 4 centímetros por 6.5 centímetros, equivalente a 2 pulgadas por 3 pulgadas. He visto que muchos no tienen en cuenta esto. Como dije antes, se puede cambiar algún criterio mostrado aquí. En cuanto a los largos, es muy comercial encontrar largos hasta de 12 pies o 3.60 metros. Largos mayores son poco comunes y por lo general más caros. Esto debe tenerse en cuenta. Consideraciones constructivas. Observando la imagen, lógicamente el tijeral debe tener la misma forma del tímpano. Como recomendación, al final del voladizo dejaré una medida constructiva mínima de 14 centímetros o 6 pulgadas para la brida inferior. Ahora trazaré la brida superior a partir del vértice. Es recomendable que tengan la misma sección. Y al hacer esto miren cómo quedan los ejes, se intersectan en el extremo, lo cual es adecuado para el modelo. Y si la sección fuera mayor, haría el mismo procedimiento. Si por el contrario fuera menor, por ejemplo 9 centímetros, habría que darle la forma a la madera. Esto complica el proceso y además miren cómo quedan los ejes. El diseño de techos livianos se hace en sentido inverso a su construcción, es decir, de arriba hacia abajo. Así que empezamos por la cobertura, luego correas y luego tijerales. En este caso es de teja andina. La condición que nos impone es que sus apoyos deben estar espaciados a 1 metro. El largo de la teja es de 1,14, pero por un tema de traslape se usa este espaciamiento de 1 metro. Si la cobertura fuera de otro material, habría que fijarnos cuánto de carga soporta según la distancia entre sus apoyos. Con respecto a la forma, el manual de diseño en madera nos sugiere algunas. Vamos a discutir dos de ellas, la forma W y la forma Howe. La primera es recomendada para luces de 4 a 9 metros, y la segunda para 6 a 12 o incluso más. A partir de aquí se vuelve muy importante el criterio. Si nosotros vemos el tijeral, podría parecernos que la luz es de 9,80 y que nos estaríamos pasando de la luz recomendada para la forma W. Sin embargo, los apoyos no están en el extremo, sino que están espaciados solo 5.75 metros, y ahora estaríamos con una luz menor a la recomendada para la forma Howe. Pero por los volados que tenemos grandes, vamos a ver que esta forma también es factible. Entonces, si nosotros plasmáramos la forma W, quedaría así, y si usáramos la forma Howe se vería de esta manera. Observen estas piezas. Si los volados fueran de menor tamaño, estas piezas serían muy pequeñas y sería difícil el armado del tijeral. Aquí hacemos una primera comparación entre algunas características. La forma W tiene 4 diagonales que suman 6.30 metros y 7 nudos. La forma Howe tiene 9 diagonales que suman 10.60 metros y 12 nudos. Sin embargo, la forma W tendrá secciones mayores porque sus tramos son más largos. Y la forma Howe tendrá secciones menores pero tendrá más nudos, más cartelas, más gasto en conexión y más gasto en mano de obra. Sería interesante hacer una comparación de costos para ver cuál es la forma que más conviene. Ahora, debemos notar que el largo de 9.80 metros es demasiado para una sola pieza. En ambos casos he dividido la brida inferior en 3 partes para hacer los empalmes en los nudos. Obsérvese que el largo máximo en la armadura Howe es de 3.55
menor a 12 pies, no habrá problemas para obtener una pieza de ese largo. Para la brida superior, en el caso de la armadura W, es más sencillo dividir los tramos en dos y aprovechar el nudo para hacer el empalme. En cambio, en la armadura Howie habría que dividir el mismo tramo en tres, como se muestra en el lado izquierdo, o en dos, como se muestra en el lado derecho. Haciendo un diagrama de cuerpo libre del tijeral, estas son las cargas actuantes y las reacciones en los apoyos. Como las cargas no llegan a los nudos, tendremos esfuerzos por flexión combinados con compresión o tracción en las bridas superior e inferior. El punto crítico se dará en los apoyos por ser cargas puntuales grandes. Podríamos reducir esto considerablemente agregando montantes que lleguen en los apoyos en la forma W y reordenando las montantes en la forma Howie. Obsérvese que al reordenar las montantes ahora tendríamos una pieza que supera los 12 pies. Vamos a hablar un poco sobre el comportamiento de este tipo de armaduras, haciendo una semejanza con una viga simplemente apoyada, recibiendo las mismas cargas. La altura es de 1.59 y el ángulo 16.7. Aquí vemos el momento en la viga y las cargas axiales en los tijerales. Como se observa en los tijerales, la brida superior siempre está en compresión y la inferior siempre a tracción. El momento máximo se da en el centro, en la viga es de 1427 kg/m. Ahora, en los tijerales, el momento se traduce como un par de fuerzas. Vemos esas fuerzas, multiplicamos por la altura y tenemos los momentos. Estos momentos son muy parecidos. ¿Para qué hicimos esto? El caso anterior fue sencillo, por ser simplemente apoyado en los extremos. En cambio, cuando tenemos volados grandes el comportamiento cambia. Observen ahora la diferencia, los apoyos ya no están a los extremos. Y vemos que se invierte el comportamiento, la brida superior ahora está en tracción y la inferior en compresión. ¿A qué se debe esto? Veamos otra vez la analogía con la viga. Y tenemos solo momento negativo. Entonces el comportamiento según el tamaño de los volados será incierto. Hago esto porque a muchos les podría parecer incorrecto los diagramas de fuerza que vamos a obtener, pero ya vemos que tiene un porqué. Si observamos nuestro caso, ya no se parece mucho al comportamiento de un tijeral simplemente apoyado en sus extremos. Sobre la cantidad de tijerales, lo usual es colocarlos alineados con las columnas y uno entre cada columna. Con el cálculo de las correas vamos a ver qué espaciamiento es más adecuado. Ahora veamos las cargas. Tenemos cargas muertas o permanentes, cargas vivas o de servicio, cargas de viento y cargas de sismo. Al final explicaré por qué las cargas de sismo no son relevantes cuando la estructura principal es de concreto. Primero, carga muerta. Dentro de esta carga se incluye el peso propio. El manual de diseño para madera indica las siguientes densidades. Usaremos la correspondiente a nuestro grupo. También tenemos el peso de la cobertura de tejandina. La ficha técnica nos indica un peso de 8,4 kg por unidad. Calculamos el peso por metro cuadrado y nos da 10,23 kg. Ahora veamos este diagrama de traslapes. Vamos a analizar esta zona y vamos a ver que por los traslapes el peso por metro cuadrado es mayor, obteniendo 12,2 kg por metro cuadrado. También tenemos un cielo raso de fibrocemento. Voy a usar este de 6 milímetros, que tiene un peso de 8,28 kg por metro cuadrado. Pero con los perfiles vamos a llegar a 10 kg por metro cuadrado. El peso de la teja andina se aplica a las correas y el peso del fibrocemento a la brida inferior. Segundo, la carga viva. La norma indica 30 kg por metro cuadrado para techos livianos. Pregunta, ¿la carga se aplica así o así? Pues según la AC 716 se aplica a la proyección horizontal. Si le aplicamos al techo inclinado llegaría reducida. Para la carga de viento necesitamos la velocidad. Para alturas menores a 10 metros, como en nuestro caso, usaremos una velocidad de 75 km por hora. La presión del viento depende de la velocidad y de un factor de forma. Reemplazando tenemos 28,13 por el factor de forma. El factor de forma depende pues de la forma de la superficie, no va a depender del color. En la tabla veremos varios casos. Para los ángulos de nuestro tijeral, estamos en este caso. Cuando el viento sopla en esta dirección, esta es la zona de barlovento y esta es la zona de sotavento. Multiplicando por los factores, tenemos a estas presiones. Habría dos casos para esta dirección del viento. La primera, presión y succión, y la segunda, ambas succiones. De igual forma para la dirección contraria. Ahora, para los esfuerzos admisibles también tenemos combinaciones. Para las cargas que tenemos usaremos la 2, la 3 y la 5. Y usaremos un factor alfa de 0,75. Entonces tenemos carga muerta más carga viva, carga muerta más carga de viento,
0,75 de carga muerta más carga viva más carga de viento. Ahora pasamos al modelamiento de correas. La norma indica que las correas se unen al tijeral con dos clavos lanceros. Aunque hay otras formas, las uniones siempre quedan como un apoyo simple. Entonces, una correa entre dos tijerales queda como una viga simplemente apoyada, y en los extremos, con el volado de 60 centímetros, quedará como una viga con un extremo continuo. Ahora sí veamos los valores de las cargas. En el manual de diseño para madera vemos esta tabla para el peso propio de correas. Vamos a empezar con una sección de 2 pulgadas por 4 pulgadas para el grupo C y con un espaciamiento de 1 metro. Tenemos un valor de 3,2 kilogramos por metro cuadrado. Sumamos esto a la carga de la tejandina y obtenemos 15,4 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a analizar una correa del lado derecho. La carga de viento obviamente sería la de presión. El ancho tributario por la separación de las correas sería de 1 metro. Multiplicamos y tenemos la carga por metro lineal. Descomponiendo la carga de viento, vamos a sumar para las combinaciones, que quedarían así. Obviamente vamos a usar el máximo valor, que sería 47,3 kilogramos por metro. Las correas tienen un diseño por flexión que abarca los siguientes puntos. Primero, la resistencia a flexión, que se va a evaluar en el centro del tramo, en el momento máximo. El esfuerzo actuante debe ser menor al esfuerzo admisible, que es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado para el grupo C. El esfuerzo actuante se calcula como el momento entre el módulo de sección. Para nuestra correa de 4 centímetros por 9 centímetros debemos tener en cuenta que está inclinada y debemos hacer los cálculos con los ejes rotados. Tenemos la inercia en el eje mayor y menor y la inercia para el eje perpendicular a la carga. Calculamos la altura y el módulo de sección sería la inercia entre la mitad de la altura, igual a 46,4 centímetros cúbicos. El momento máximo es igual a WL cuadrado entre 8, para nuestro caso la luz de 210 centímetros y la carga en kilogramo por centímetro. Reemplazamos y tenemos 2607 kilogramos centímetro. Entonces, el esfuerzo actuante es de 56,2 kilogramos por centímetro cuadrado, que es menor al admisible de 100. Entonces la sección cumple. Podríamos probar con una sección menor, como 2 pulgadas por 3 pulgadas. Sin embargo, en estos elementos lo crítico es la deflexión. Ahora verificamos las deflexiones. La norma indica que se evalúan para carga muerta más carga viva y para carga viva solamente. Nos dan unos límites. Usamos el caso de techos inclinados. También nos indica que las cargas muertas se deben incrementar un 80% por deformaciones diferidas. Entonces, en un caso A evaluamos la deflexión para 1,8 carga muerta más carga viva, que debe ser menor a la luz entre 200, y para un caso B, la deflexión solo por carga viva debe ser menor a la luz entre 350 o 13 milímetros. Para calcular las deflexiones, necesitamos el módulo de elasticidad mínimo para el grupo C. Si el espaciamiento entre correas fuera de 60 o 50 centímetros, podríamos usar el promedio. También el momento de inercia y la luz, pero la luz libre. Para esto restamos el ancho del tijeral, que voy a asumir de 3 pulgadas. Entonces quedarían 203 centímetros. En el caso A, la carga es de 56,4 kilogramos por metro y la deflexión para una viga simplemente apoyada se calcula con esta fórmula. Reemplazamos y tenemos 0,999 centímetros, que es menor a la luz entre 200. Por aquí cumplimos. Para el caso B hacemos lo propio. Con una carga de 28,7 kilogramos metro, tenemos una deflexión de 0,5 centímetros, que es menor a la luz entre 350 y también a 13 milímetros. Entonces la sección cumple. Observemos que por deflexión estamos al límite y ya no podríamos disminuir la sección. También debemos verificar que el esfuerzo de corte sea menor al esfuerzo admisible, igual a 8 kilogramos por centímetro cuadrado para el grupo C. La distribución de esfuerzos es parecida a la mostrada. En el eje neutro es 3 medios el esfuerzo promedio. Ahora analizaremos una correa en el extremo que tiene un mayor cortante de 55,7 kilogramos. Para nuestra correa, el área es de 36 centímetros cuadrados. Reemplazamos y el esfuerzo actuante es de 2,3 kilogramos por centímetro cuadrado menor a 8, entonces la sección cumple. Y por último veamos la resistencia al aplastamiento. El esfuerzo actuante debe ser menor al esfuerzo admisible de compresión perpendicular a la fibra, de 15 kilogramos por centímetro cuadrado para el grupo C. En una correa intermedia, la reacción es de 49,7 kilogramos.
Fíjense cómo hay una acción localizada en el apoyo que trata de aplastar esa pequeña área. En el detalle vemos que la correa está apoyada solo 3 centímetros, entonces el área de aplastamiento sería de 12 centímetros cuadrados, por lo tanto el esfuerzo actuante es de 4,1 kilogramos por centímetro cuadrado, menor al admisible de 15, entonces la sección cumple. Podría parecernos que el extremo es crítico, porque tiene una mayor reacción, pero también tiene una mayor área de aplastamiento, y el esfuerzo solo llega a 0,9 kilogramos por centímetro cuadrado y cumple. Una observación: deberíamos usar esta fuerza descompuesta. Para el modelamiento vamos a usar el software SAP 2000. Vamos a modelar el tijeral tipo W. El tipo Howie sería muy similar. Nosotros modelamos con líneas que se corresponden con los ejes de los elementos. Ahora quiero mostrar algo. Voy a trazar la brida superior e inferior al tijeral y también voy a trazar los ejes. Voy a mover esto aquí y quiero que vean cómo encaja casi exactamente. Entonces yo recomiendo modelar con las medidas exactas del triángulo de arriba. Esta es la geometría que vamos a modelar y el espaciamiento de las correas empieza con 15 centímetros y sigue cada metro hasta el extremo. Algunos datos que vamos a ingresar a SAP: el peso específico, que ya habíamos visto, y también el módulo de elasticidad, que también habíamos visto, es de 55.000 para el grupo C. Abro un nuevo modelo, edito las grillas, ahora voy a definir el material 0.9, 55.000 y clase C. Voy a definir las secciones de 3x6 y una sección de 3x3. Voy a dibujar de arriba hacia abajo. Voy a dibujar estos nudos. Voy a asignar los apoyos. Voy a replicar esto 325, 330 y ahora voy a dibujar las diagonales. Reduzco esto y ya. Ahora voy a dividir estas barras por longitudes, primero 15, ahora 1 metro. Voy a dibujar nudos aquí y voy a replicar este nudo y voy a replicar este nudo también. Voy a dividir estas barras por intersección, voy a unir estas barras, voy a unir estas, voy a dividir y voy a asignar articulaciones. Sigue la asignación de cargas. Antes un comentario: la carga viva, a diferencia de otras cargas, puede ubicarse en diversas zonas. Veamos este ejemplo con 3 vigas, una con la carga en todo el tramo, otra con la carga solo en el centro y otra con la carga en el centro y en el volado más grande. Veamos los diagramas de fuerza cortante y momento. El momento máximo se da en el segundo caso y la cortante máxima se da en el tercer caso. Es necesario analizar estos 3 patrones de carga entonces. Los patrones de carga serían la carga muerta, los 3 patrones de carga viva que ya dijimos y 4 patrones de carga de viento, 2 para cada dirección. Y tenemos que combinar estos patrones. Con la primera combinación tenemos 3, con la segunda 4 y con la tercera 12. En total 17 combinaciones. Para tener la carga en cada nudo, multiplicamos por el área tributaria. El largo será la separación entre tijerales y los anchos dependen de las correas. En esta tabla he resumido todas las cargas que debemos asignar. Esto sería demasiado trabajo, pero vamos a ver que la carga de viento resulta no ser de prioridad en el tijeral y terminaremos usando solo estas cargas. Creo los patrones de carga. Y voy a asignar a cada nudo. Y así hago para todos los patrones. Las cargas me van a quedar así para cada patrón. Ahora voy a crear las combinaciones y una combinación de envolvente. Voy a ver cómo queda el envolvente. En esta zona tengo 244.8 kilogramos y veo que con la combinación D más L2 tengo esa misma cantidad. Eso quiere decir que el viento no ha generado la máxima reacción.
tengo 357.4. Y para la combinación D más L1 tengo 357.4. Como vemos, las combinaciones con viento no producen resultados máximos. Esto se debe a que estos tijerales actúan más a cargas verticales y la succión del viento disminuye estos efectos. A lo sumo, la brida inferior tendría más tracción. Esto nos va a ayudar mucho porque para el tijeral podemos ignorar el viento, quedándonos solo con 4 patrones y 3 combinaciones. Entonces, hemos obtenido estos diagramas de fuerza axial y estos diagramas de momento flector. Vamos a hacer el diseño para flexocompresión, flexotracción, compresión y tracción. Empecemos con el diseño por flexocompresión. Tenemos que cumplir una interacción entre la fuerza axial y el momento amplificado. Necesitamos la carga axial admisible, que depende de sus valores, el factor de amplificación, que se calcula así, y a su vez la carga crítica, que se calcula así. Primero tendríamos esos datos para el grupo C, lo demás dependerá de la sección y de las cargas. Nuestra sección de 3 por 6 pulgadas, el tramo que vamos a analizar para la brida superior es este. Veamos la longitud efectiva. Aquí vemos que este elemento tiene estas longitudes de pendeo. La norma indica que en el plano del tijeral, para obtener la longitud efectiva se multiplica por 0.8, la longitud no registrada, y tendríamos 67 por 0.8, 53.6. Y en el plano de la cobertura serían los 100 centímetros, el espaciamiento entre viguetas o correas. También nos da un parámetro de esbeltez, que es igual a la longitud efectiva entre la dimensión correspondiente a ese plano. En su plano tendríamos 53,6 entre 14, y fuera de su plano tendríamos 100 entre 6.5, igual a 15,4, que es la esbeltez crítica con la que vamos a trabajar. Según la esbeltez, las columnas se clasifican en cortas cuando la esbeltez es menor a 10, y en intermedias o largas si su esbeltez es menor o mayor a un parámetro llamado CK. El CK vale 18,42 para el grupo C. A medida que aumenta la esbeltez, la resistencia disminuye. Para nuestro valor de 15,4 nos encontramos con una columna que clasifica como intermedia. La carga admisible para las columnas intermedias se calcula con esta fórmula. Nuestra área sería de 91 centímetros cuadrados, reemplazamos y nos queda una carga admisible de 6.094 kilogramos. Seguimos, calculamos la inercia, calculamos el módulo de sección, que sería de 212,3 centímetros cúbicos, y la carga crítica de Euler, que sería de 80.664 kilogramos. Vemos que para la combinación D más L1, que es la más crítica, tenemos una carga axial de 133,6 kilogramos y un momento de 147,4 kilogramos metro. Calculamos el factor de amplificación, que nos sale igual a 1,003, casi no amplifica. Y verificamos la interacción, que nos queda igual a 0,72, que es menor a 1, entonces la sección cumple. Verificamos también la resistencia cortante de la brida en este tramo. Para la combinación D más L3 tenemos una cortante de 443 kilogramos. El esfuerzo sería de 7,3 kilogramos por centímetro cuadrado, menor a 8, entonces cumple. La deflexión la vamos a verificar para el tijeral en conjunto. Hacemos lo mismo con este tramo de la brida inferior. La longitud efectiva crítica es de 242 centímetros. En el plano del tijeral multiplicamos por 0.8. La esbeltez sería de 37,2. En este caso, la columna va a ser una columna larga. La carga admisible para las columnas largas se usa esta fórmula y tenemos 1.189 kilogramos, mucho menor que en el caso anterior. La carga crítica de Euler también es menor, 13.773 kilogramos. Entonces la resistencia flexocompresión vamos a calcularla para la combinación D más L1 con esos valores. Calculamos el factor de amplificación y nos queda 1,04 y verificamos la interacción, que nos sale 0,47 y es menor a 1, entonces la sección cumple. El diseño por flexotracción es más sencillo. Debemos verificar una interacción simple entre la carga axial de tracción y el momento. Tenemos estos datos para el grupo C. Vamos a evaluar esta zona. Para nuestra sección ya tenemos estos datos. Y para la combinación D más L3 tenemos una carga axial de 426 y un momento de 104,1. Verificamos la interacción reemplazando y tenemos 0,55, que es menor a 1, y por lo tanto la sección cumple. Para este otro tramo en la brida inferior tenemos estas cargas para la combinación D más L3. Verificamos la interacción y también cumple. Ahora vamos a diseñar las diagonales que están a compresión. Se debe cumplir que la fuerza actuante es menor a la fuerza admisible.
Vamos a evaluar esta diagonal que tiene 259 centímetros con una sección de 3 pulgadas por 3 pulgadas. Vemos que tendrá la misma dimensión en el plano del tijeral y fuera de él. Las longitudes efectivas en su plano se considera 0.8 y fuera del plano se considera completas, 259. Dividimos entre el ancho y vamos a tener la esbeltez crítica de 39,8 fuera del plano. Con esta esbeltez clasifica como una columna larga. Para la combinación D más L3 tenemos un axial de 406 kilogramos. La carga admisible para columnas largas se calcula así. Con esta área reemplazamos y tenemos una carga admisible de 482 kilogramos mayor a los 406. Entonces la sección cumple. Nota: la esbeltez máxima para elementos de compresión es de 50. Si sale mayor se debe incrementar la sección. Esto puede servir para predimensionar. El diseño por tracción es el más sencillo. La carga actuante debe ser menor a la carga admisible. Tenemos un esfuerzo máximo para el grupo C y vamos a analizar esta diagonal. Para nuestra sección tenemos un área de 42,25. Para la combinación de más letras tenemos un axial de 343. Nuestra carga admisible será de 3169, mucho mayor a la carga, y la sección cumple. También debemos verificar la esbeltez. Para elementos de tracción es de 80, el límite. Verificamos si cumplimos. El video ya es demasiado largo, así que habrá una segunda parte.